Bueno, nuestra primera expositora es Ana María Martínez, de ella Aristizábal. Ella es jefa del área de desarrollo del Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Así que sin más, Ana María, te damos el pase. Buenos días, mucho gusto. Nuestro objetivo y propósito es contarles un poco lo que ha sido la experiencia en Chile con la apertura o con la incorporación de nuevas normas o leyes. Chile ha tenido varias modificaciones a las leyes, reformas en distintas competencias. Y la Corte Suprema, en compañía con lo que ha sido la Corporación Administrativa del Poder Judicial, han tomado esto como un reto que nos ha ido ayudando o nos ha hecho crecer en el camino. La primera reforma fue la reforma procesal penal. Partió en el año 2000 y terminó en el año 2005. Tuvo 5 etapas, dentro de ellas fueron 49 tribunales de juicio oral en lo penal y 91 tribunales de garantía. Luego viene la reforma de familia que partió en el 2005 y con la que lamentablemente tuvimos una situación bien compleja en el país, porque esta partió con 60 tribunales en paralelo en todo el país, a diferencia de la reforma penal, que fue en 5 etapas, esta fue en una sola etapa. Y fue bastante caótico para el país, para los que estuvimos en esa época y lo recordamos, fue bastante complejo. Posteriormente vinieron los juzgados de letras del trabajo, que si bien debían partir en una época, partieron un poco más adelante. Lo que fue la reforma laboral trajo 2 etapas, por decirlo así, que fueron los de cobranza laboral y previsional, que fueron 4 tribunales los que partieron todos juntos, pero era un número pequeño comparado con lo de familia, que fueron 20. Posteriormente fueron los juzgados de letras del trabajo, que partieron en 2 años, desde el 2008 hasta el 2010, también fue por etapas, y esto facilitó bastante lo que fue la implementación. Dentro de los principios y ventajas de la reforma en Chile está lo que perseguían todas estas reformas, era la imparcialidad, la transparencia, la inmediación, oralidad, celeridad, eficiencia, concentración, principios que de una u otra forma lo que venían o lo que están buscando es hacer este proceso más transparente, es hacer este proceso más eficiente, es cambiar de alguna manera lo que era la forma de operar o de trabajar lo que eran las leyes en el país. Cada una de sus reformas ha venido implementando todo esto en el país. El organigrama jurisdiccional, si bien lo conocemos, es importante traerlo a colación porque es lo que nos muestra de alguna manera lo que hemos ido abarcando en el país, porque si hay algo que es importante rescatar es que todas las tecnologías que tiene Chile están a lo largo y ancho del país y es centralizada en su totalidad. Por lo tanto, es importante mencionarlo porque lo que es la Corte, está la Corte Suprema, están las 17 Cortes de Apelaciones, están los 44 tribunales de juicio oral, los 91 juzgados de garantía, las 60 de familia, los juzgados de cobranza laboral y previsional. Los juzgados civiles, si bien aún no hemos tenido reforma, es importante mencionar que ellos cuentan con sistema de tramitación de causas igual. Adicionalmente, antiguamente existían 32 juzgados del crimen, hoy quedan unos pocos, pero también tienen sistema de tramitación o sistema de registro en realidad. Están los juzgados menores que han sido absorbidos por los juzgados de familia, los juzgados del trabajo que han sido absorbidos por la reforma laboral y tenemos los juzgados con competencia común y garantía y los juzgados con competencia común, que son los juzgados que existían inclusive antes de las reformas y que han sido los últimos en incorporarse a lo que es la parte tecnológica en Chile. Pero hoy en día tenemos el 98% de estos 160 tribunales aproximadamente también con sistema.
Bueno, un poco para hablar de lo que ha sido los beneficios que ha traído la reforma, es que esta reforma nos permitió con su incorporación implementar sistemas de tramitación de causa para los tribunales. Antiguamente no teníamos sistemas de tramitación, sino que contábamos con sistemas de registro. ¿Cuál es la gran diferencia para que la entendamos un poco? El sistema de registro lo único era que todo lo que el funcionario, el actuario, el juez o el tribunal en general hiciera, lo iban registrando en un sistema de cualquier manera, no importaba, no era necesaria una secuencia, no era necesaria una lógica. Los sistemas de tramitación, ¿cuál es la gran diferencia que tienen con esos sistemas de registro? Es que hubo un equipo de trabajo interdisciplinario conformado por ministros, por jueces y por funcionarios de tribunales, junto con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que se sentaron a analizar cómo iban a funcionar estos tribunales reformados. Y lo que se hizo fue un workflow. ¿Qué es un workflow a nivel de sistema? Es algo que nos permite ir generando o hilando secuencias para llegar a un resultado final. Y eso es la gran diferencia entre un sistema de registro y un sistema de tramitación. En el sistema de tramitación yo parto y el mismo sistema me va diciendo lo que debo ir haciendo dentro de la causa. Además, nos permite, incorpora el concepto de las audiencias presenciales, donde es abierto al público, pueden entrar todas las personas y nosotros debemos registrar de alguna manera esa información o ese evento que se da dentro de la audiencia. ¿Cómo lo hacemos? A través de los audios para quedar registro de las audiencias. Adicionalmente a esto, dentro de los grandes beneficios que hay, es que en toda la parte procesal, intervienen otros órganos como es el Ministerio Público, como es la Defensoría Penal Pública en el caso de penal, como es la AFC, la AFP, Gendarmería, Carabineros de Chile, en fin, son muchas instituciones que aquí están, algunas, no todas, pero lo que nos permite este sistema es, el hecho de tener tecnología dentro de las reformas procesales, es el interconectarnos con todos ellos. De una u otra forma nosotros hemos ido avanzando en esto, especialmente traigo como mención Ministerio Público, que fue con la primera que partimos y es la que hoy en día es vigente 100%. Todo lo que es ingreso de demandas o solicitudes se hacen vía interconexión. Nosotros con el Ministerio Público no tramitamos ningún documento, todo se hace a través de sistemas de tramitación. Tenemos el sistema de ellos y nuestro sistema interconectado. Bueno, ¿cuál fue como el gran paradigma que se tuvo que romper con todo esto de las modificaciones a la ley? Era los expedientes. Uno de los grandes retos fue esto y la verdad es que no fue fácil. Cuando partió la ley en el año 2000, trabajamos en paralelo la carpeta física y el expediente digital. Y la verdad es que quebrar este tema de que los funcionarios fueran capaces de entender que lo que estaba en el sistema era igual que el expediente fue complejo. O inclusive que usaran el sistema más que el expediente fue complejo. Yo no podría decirles que el pasar a sistemas de tecnología fue fácil, es totalmente falso. Tuvimos muchos y todavía tenemos muchos inconvenientes. Pero este yo creo que fue el más grande de todos los que tuvimos. Al crearse un sistema de tramitación de causas para todos los tribunales, permite eliminar la carpeta física y ese fue como el principal objetivo de todo esto. Al tener una carpeta ya no física, sino virtual, nos iba a permitir tener sistemas centralizados, interconectados, información disponible para todo el país. Nosotros tenemos hoy en día, los sistemas de tramitación del Poder Judicial operan como si fuese un sistema único, independiente de que tengamos el concepto de que tenemos un sistema por competencia, porque cuando uno habla de los sistemas de tramitación, habla del SIAC para garantía de tribunales orales, del CITPA para familia, del CIDLA para laboral, del CITCO para cobranza. Al final, nuestros sistemas están todos interrelacionados. ¿Eso qué quiere decir? El flujo o el workflow que tiene el sistema de acuerdo a la competencia, porque cada competencia tiene procesos diferentes.
pero la información está estandarizada al interior, tenemos bases de datos diferentes, pero toda la información está estandarizada al interior. Cuando yo consulto una causa, voy a ver el documento de la demanda, voy a ver los escritos, voy a ver las diligencias, voy a ver las notificaciones, de la misma manera en todos nuestros sistemas. Y lo otro importante es que los sistemas de primera instancia se comunican entre sí. ¿Cómo lo hacen? Porque yo puedo declarar las incompetencias y derivárselas al tribunal al que le corresponde. Puedo emitir exhortos y derivárselo al tribunal que le corresponde. Puedo efectuar notificaciones a través del sistema con el centro de notificaciones. Por eso lo denominamos como un sistema único. Además, las causas de primera instancia se envían a la Corte de Apelaciones segunda instancia vía sistema. Y las causas de Corte de Apelaciones a Corte Suprema o de primera instancia a Corte Suprema en el caso de la penal también se envían vía sistema. No tramitan ningún tipo de carpeta ni documento dentro del mismo Poder Judicial. Bueno, como les decía, cuando una causa ingresa al Poder Judicial se crea lo que nosotros hemos denominado como carpeta virtual. Esta puede transitar por más de una competencia, que era lo que les mencionaba ahora, permite hacer administraciones de tareas, que es lo que hemos venido hablando del concepto de workflow, permite realizar auditorías y trazabilidad de las causas, provee de un escrito de trabajo para el juez y en cualquier lugar dentro y fuera de la institución o de la red intranet del Poder Judicial, porque ese ha sido uno de los grandes beneficios que hemos tratado de buscar con los sistemas, que puedan tener acceso los funcionarios y jueces desde afuera del Poder Judicial. Provee de publicaciones de causas en el portal del Poder Judicial y elaboración de jurisprudencia. Esos son los grandes beneficios que nosotros hemos ido rescatando con la implementación de lo que ha sido la carpeta digital o llevar tecnologías a los sistemas judiciales. Bueno, de alguna manera les mencioné en un comienzo, cada reforma trajo su propio sistema. Y estos sistemas eran implementados en los tribunales que eran creados con la reforma. Pero los tribunales no reformados o los juzgados con más de una competencia en realidad, estos tribunales nunca inicialmente no fueron incorporados o no se les fue incorporando a lo que fueron sistemas. El año pasado partimos con todo un proyecto donde la idea era que este tema de tecnología estuviese a lo largo y ancho de Chile en tribunales tanto reformados como no reformados. Y ese fue el proyecto que se hizo y nosotros lo estaríamos terminando este año. Nos quedan alrededor de 27 tribunales, 40, perdón, que todavía no tienen el sistema de tramitación incorporado, pero al 31 de diciembre estamos considerando que los 451 tribunales que tiene Chile, todos tendrían sistema. ¿Cuál es la esencia de la carpeta virtual? Es que le permite llevar como la trazabilidad de una causa. Ingresa sus trámites y cuando la causa termina. Yo puedo rescatar toda esa información a través de los sistemas, obtener estadísticas y hacer gestión. Dentro de las ventajas está que el objetivo principal de los sistemas de tramitación de causas es el de apoyar a los tribunales. Ese siempre ha sido el objetivo que ha perseguido todos los sistemas. Si uno retoma cómo partió el sistema del SIAC, que es el sistema de tramitación de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal, en realidad partió con 11 módulos, que cada módulo tenía como ciertas funciones y características, y hoy en día es un sistema que tiene alrededor de 38 módulos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros partimos o cuando se diseñó el sistema, era todo empírico, nadie sabía cómo iba a operar un tribunal, no teníamos ni idea cómo iba a funcionar un tribunal. Y en la misma experiencia y el día a día nos fue mostrando lo que el tribunal iba haciendo, y nosotros éramos simplemente receptores de todas las necesidades que los tribunales tenían en ese momento. Esta comisión lo que hacía era canalizar esas necesidades de los tribunales y de ahí se generaban requerimientos para que los sistemas operaran de acuerdo a lo que los tribunales necesitaban. Y es así como hemos ido evolucionando con los sistemas. Hoy en día
podríamos hablar de que la penal, que es la primera reforma que se hizo, tiene un sistema totalmente robusto, sólido, maduro, prácticamente que las mantenciones que se le hacen es bastante pocas. Uno entra a un tribunal de garantía y la documentación es mínima, el acceso a la información es todo por internet. Tenemos todavía cosas que faltan, como por ejemplo incorporar el audio de la audiencia en la misma carpeta de la causa. Ese es un reto que tenemos. El tema de seguridad lo vemos desde dos puntos de vista. Uno es la seguridad de la información, de cómo nosotros resguardamos esa información. Al principio las bases de datos eran pequeñas, no eran muy grandes, la información de alguna manera se llevaba tanto en papel como en la parte digital, hasta que en algún momento la misma Corte Suprema dijo no más papel, todo digital, y en ese momento toma mucho peso el resguardo que nosotros le damos a la información que tenemos contenida en estas bases de datos. Y para eso se ha hecho todo un trabajo donde de las partes principales está que todas las bases de datos son respaldadas diariamente, semanalmente, mensualmente. Tenemos un data center alternativo, tenemos una base de datos replicada stand-by. ¿Qué quiere decir eso? Que la información permanentemente se está replicando en otra máquina. Yo tengo mi base de datos de producción y al lado tengo otra base de datos en la cual permanentemente voy guardando la información, porque cada vez esto coge más fuerza. Si nosotros, por algún motivo, la máquina de producción se llegase a dañar, nosotros en cuestión de minutos podríamos irnos a la base de datos stand-by y adicionalmente la información que se perdería sería de segundos, no es más que eso. Antiguamente no era así. Hoy en día nosotros podríamos decir que en cuanto a evolución de seguridad de la información hemos avanzado vertiginosamente. Por otra parte está la parte de seguridad que tiene que ver que tiene que ver con el uso de las tecnologías por parte de los funcionarios o usuarios de los tribunales. Porque todos nuestros sistemas de tramitación están conformados por una serie de auditorías que nos dicen el usuario que entró, el usuario que hizo, la IP desde donde lo hizo, y para esto se ha ido culturizando al usuario con el tema del uso de su clave digital, de su usuario y clave para poder tener acceso a la información. Antiguamente entraban, era lo mismo si tenían clave o no tenían clave, nos demorábamos un resto para crear una clave. Hoy en día ese privilegio se le ha dado a los tribunales son los que crean sus propias claves, se han establecido políticas para que los funcionarios sepan qué es lo que pueden y no deben hacer con sus claves. Esto lo asemejamos siempre a la clave del cajero electrónico para sacar plata. Yo no le entrego la clave a cualquiera, aquí debe ser igual. Con todo esto lo que hemos estado logrando es dar un poco más de confiabilidad a la información que estamos conteniendo nosotros. La información, damos garantía y fe de que la información no se manipula por fuera, de que es la información que realmente ingresó el usuario, el funcionario. Y además tenemos todas las auditorías que respaldan esto. En cuanto a la gestión de los tribunales, lo que podemos decir es que al tener una base de datos única para todo el país, nosotros podemos consolidar información de manera más rápida, más sólida, más expedita, de forma transparente. Y lo otro que garantizamos es que a través del portal del Poder Judicial podemos entregarle a la comunidad todo lo que es información referente a la tramitación de las causas. Nuestros sistemas de tramitación hoy en día es para que se ingresa la causa, se tramita la causa y se termina la causa, y nosotros tenemos algo paralelo que son las audiencias. Estas audiencias, lo principal de las audiencias es que quedan respaldadas a través de los audios. Y para el sistema de audios tenemos todo un sistema donde está lo que está considerado el magistrado, el fiscal, el testigo, el defensor, está todo lo que es el equipo de audios, y después de que se termine el audio, estos audios o la audiencia es grabada a través de una serie de pistas de acuerdo a la composición o al desarrollo de la misma audiencia. Bueno, se implementan interconexiones con otros organismos para el tránsito de información. Lo que hemos ido logrando a través del tiempo, nosotros partimos solamente con la interconexión. Uy, me fui hasta dónde.
Partimos solamente con lo que fue interconexión con el Ministerio Público, Defensoría Penal Pública en un principio, pero hoy en día nuestros sistemas de tramitación cada vez están más interconectados con otras instituciones. Sin embargo, nos faltan todavía aún más. ¿Cuál ha sido como uno de los objetivos grandes de la Corte Suprema en general en Chile? Es que ojalá nuestro sistema de tramitación fuera único para todas las instituciones. ¿Qué es lo que hemos logrado? Son sistemas que llevan ya, datan desde el año 2000. Lo que hemos logrado es que para las interconexiones los otros sistemas homologuen sus tablas, por decirlo así, a las nuestras. Y esto cada vez es un camino más corto a que el día de mañana seamos un sistema único en el país. O sea, es decir, que la Defensoría, el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, el MINJU, Sename, todos podamos trabajar con un solo sistema. Hoy en día tenemos las instituciones hacia afuera y están los sistemas de tramitación adentro, y nosotros lo que hacemos es que a través de procesos, web service y demás, nos vamos interconectando con los otros sistemas. Uno de los fenómenos que se fue dando con todo lo que fue la incorporación de tecnología era que muchas de las funciones o actividades que hacían los tribunales les quitaban mucho tiempo, les absorbían mucho tiempo de su trabajo, y el beneficio que siempre se quiso lograr era que los tribunales se dedicaran a su negocio puro, que era el litigar. ¿Y qué fue el fenómeno que se fue dando? Se fueron creando áreas como fue el Centro de Control de Detención, Centros de Notificaciones, Centro de Medidas Cautelares, Centro de Atención de Asuntos de la Familia, entre otros. Son centros que lo que hacen es apoyar la labor del tribunal, que es toda esa parte operativa y mecánica que hacen los tribunales, y a través de ellos nosotros lo que hacemos con la corporación es brindarle soporte para mejorar o prestar un beneficio y que realmente el tribunal se pueda dedicar a lo que es el litigio. Bueno, una de las problemáticas que se nos ha venido dando es que todo lo que guardan los sistemas es con firma digital simple, pero es una firma digital, ¿ya? Cada vez que alguien requiere un certificado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarse al tribunal, solicitar el certificado, lo imprimen, el ministro de Fe lo firma y lo trae. Y eso en realidad va en contra de los grandes principios que ha tenido toda esta reforma, como es el descongestionar los tribunales y que la comunidad tenga más acceso a la información. ¿Y qué es lo que hemos ido haciendo para subsanar esto? Es incorporar la firma digital avanzada. Inicialmente lo hemos hecho en lo que son las órdenes y contraórdenes, y dentro de los proyectos está extender la firma digital avanzada a lo que son resoluciones, escritos, diligencias, a fin de que todas estas solicitudes se puedan hacer por sistema, y como tienen la firma digital, no hay necesidad de acercarse al tribunal. Ese es uno de los grandes retos y proyectos que se tienen con la firma digital. Si yo quisiese ver lo que es el Departamento de Informática y las tecnologías de justicia, lo podríamos resumir en este cuadro. Están los sistemas de gestión corporativos, que son el Business Intelligence, que es inteligencia de negocio, que lo que hace es entregarme estadísticas y cruzarme información. Aquí no importa en qué base de datos estoy. Yo tomo todas las bases de datos y con ella puedo obtener información de ingreso de causas totales sin importar la competencia, o sacarlas por el tipo de causa que quiero, en fin, puedo obtener cualquier tipo de información, términos de causas. Sistemas de informaciones administrativos, están los sistemas informáticos judiciales, que me voy a venir hacia abajo, porque están los centros de notificaciones, que fue de los que les mencionamos hace poco, las bases de datos de centros documentales y jurisprudencia y legislación, están los sistemas informáticos de tramitación de causa, que son las carpetas digitales, están los sistemas informáticos civiles, están los sistemas de gestión judicial de cortes de apelaciones, todos ellos se interconectan, están los de las Cortes Supremas. Está cómo soportamos toda esta gran estructura, tenemos una mesa de ayuda, tenemos un registro de audios, tenemos correo electrónico, tenemos intranet. Y por este otro lado tenemos la plataforma tecnológica, que es lo que nos soporta todo esto, y el portal web. Hoy en día todo lo que nosotros hacemos en los tribunales es publicado en la página web del Poder Judicial.
esto ya de alguna vez. ¿Cuáles son los problemas que hemos tenido que enfrentar? El cambio cultural yo creo que ha sido el más atingente, implantación de nuevos sistemas que implicaban mayores destrezas. Yo lo pongo como ejemplo, cuando nosotros partimos eran muy pocos tribunales los que tenían algún tipo de equipo computacional, que no le podíamos llamar un PC, porque eran terminales brutas, terminales remotas, que lo que hacían era tener un link hacia la base de datos, pero no hacían absolutamente nada a su interior. Y con todo esto hizo que las personas tuviesen que tener o requerir mayores destrezas para poder utilizarlas. Implementación de nuevos procesos que rompían los paradigmas que existían. Lo mencioné en un principio. Antiguamente los tribunales registraban información, no tenía que tener una secuencia lógica, y con esto que hicimos hay que conocer bien el proceso legal, lo que dice la ley, para poder tramitar la causa correctamente en el sistema. Pero el sistema además le da a uno una ayuda porque lo va guiando de cuáles son los pasos o las etapas que siguen. Y lo otro era el conocimiento de la parte procesal. ¿A dónde tengo que apuntar? ¿Allá o acá? ¿Cómo enfrentamos estos problemas? Que es una de las grandes cosas que hicimos, fue capacitación, tanto en la parte procesal como en el uso de los sistemas, en el clima laboral y en la resistencia al cambio. Se dieron nuevos equipos de apoyo a la gestión de los tribunales, no solamente eran los PCs, sino que también fueron escáner, videoconferencias, grabadoras, Dragon Speak, entre otros. El Dragon Speak, cuento y menciono, está como piloto hoy en algunos tribunales, y la idea es que para el próximo año se va a extender a todos los tribunales del país. Formulación de monitores en los tribunales. Los sistemas iban cambiando tan rápidamente porque los requerimientos eran tantos y nosotros hacíamos cambios de versiones permanentes y constantes que capacitar a la plataforma, a los usuarios, era muy complejo. Entonces lo que se hizo fue que para poderlo enfrentar se tomaron monitores de cada tribunal, y a estos monitores era a los que se enfocaban el entregarles la capacitación de lo que se estaba modificando dentro del sistema, y ellos eran los encargados de replicarlo en sus tribunales. Esto se hizo en el año 2005 en la parte penal, en el año 2009 lo hicimos en familia y hoy lo estamos haciendo en civiles. Otra de las cosas que se hizo fue el fortalecimiento de la mesa de ayuda. Había una mesa de ayuda más pequeña, se incorporaron más personas, se capacitaron estas personas. La idea es que este equipo de trabajo es el que atiende todas las necesidades de todos los tribunales del país. Adicionalmente a eso se incorporó, se implementó un sistema de tramitación, un sistema para toma de requerimientos que se hacían, y este sistema es lo que nosotros llamamos o denominamos MAU-Web. Yo les voy a hablar un poco de lo que fue la evolución en estos 10 años, desde el año 2000 que partió la reforma, la primera reforma que fue la penal, a hoy. Hace 10 años existían 370 tribunales, hoy tenemos 451 tribunales. El Poder Judicial contaba con 5.188 funcionarios con acceso a los sistemas. Hoy en día son 11.745 funcionarios con acceso a los sistemas. Se administraban 700 equipos computacionales aproximadamente hace 10 años, y hoy tenemos 12.000 equipos computacionales distribuidos a lo largo y ancho de Chile. En el año 2000 manejábamos aproximadamente 0,5 teras de información, hoy manejamos más de 20 teras de información, y este es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día en el Poder Judicial. Evolución de la tecnología. Inicialmente, ayer eran archivos planos, hoy son bases de datos relacionadas. Nosotros contamos con nuestra plataforma toda base de datos Oracle. Es una estructura, antes era una estructura de datos, hoy tenemos modelamiento de datos. La información era jerárquica, hoy la información es relacionada. Antiguamente trabajábamos con COBOL, hoy es Java Full Web. Teníamos lo que llamamos terminales remotas, hoy tenemos PC y notebook. Antiguamente era solo intranet y no podíamos salir de la red interna del Poder Judicial,
Hoy salimos de la red del Poder Judicial a través de VPN o Portal Seguro. Antiguamente solamente 4 regiones tenían enlace. Hoy las 17 regiones del país cuentan con enlace. No existía un data center con estándares internacionales. Hoy contamos con un data center y el que no era estándar, hoy es nuestro data center alternativo. Teníamos sistema de registro, era un sistema de registro de información, lo que nosotros le llamábamos a las carpetas. Hoy es un sistema de tramitación de causa. Para que toda esta plataforma tecnológica opere y funcione, hay que definitivamente apelar a estándares altos. El data center es algo que era absolutamente necesario, no teníamos presupuesto en un principio, se peleó y se peleó hasta que lo logramos. Uno podría pensar que las bases de datos Oracle son bases de datos muy costosas, pero es lo que nos garantiza poder prestarle un servicio eficiente, oportuno, rápido, ágil, óptimo a los tribunales. Lo mismo nos sucede con los enlaces de comunicación. Hoy en día nosotros gastamos mucho dinero en lo que es enlaces de comunicación, porque tenemos todo el país enlazado con nosotros, con la central. Tenemos todo nuestro data center es uno solo y está centralizado. A este apuntan todos los tribunales y ustedes se imaginan 11.000 funcionarios accesando a los sistemas. Si nosotros no tenemos una buena inversión en enlaces de calidad, en enlaces de respaldo, esto sería caótico. En las primeras conversaciones o en las primeras discusiones con los funcionarios, uno de los grandes temas era, ellos nos comparaban con un banco. Yo voy a un cajero y el cajero es ingresar la tarjeta, mi clave y automáticamente me entrega la plata. Yo acceso a un cajero en cuestión de segundos. Y era lo que los tribunales esperaban de nuestros sistemas. Todo el tiempo la comparación que ellos han hecho con nosotros. Y la verdad es que el esfuerzo que se ha hecho para lograr algo de esto ha sido bastante grande. Estamos lejos, pero cada vez nos acercamos más. Los sistemas de tramitación de causas, nosotros hoy en día de tramitación tenemos el sistema de Corte Suprema, el sistema de Corte de Apelaciones, garantía, familia, cobranza laboral, civil, el Centro de Justicia, el Centro de Notificaciones, perdón, y cantidad de tribunales implementados son 685, pero yo aclaro algo, porque son 451 tribunales. Lo que pasa es que a los juzgados de letras les hemos incorporado los sistemas, y recuerden que los juzgados de letras tienen más de una competencia. Entonces, por eso este número se abulta. Cantidad de tribunales por implementar, nos faltarían 45 tribunales en el país. Usuarios del sistema son 7.658 usuarios. Usuarios indirectos son 1.264 y usuarios capacitados en el 2010, 5.535. Este número se nos repite permanentemente. Nosotros estamos dando capacitación constante en los sistemas de tramitación. Los tamaños de nuestras bases de datos. Si yo sumo, tengo 13,45 teras de información en mis solas bases de datos productivas. Y como les decía, tengo stand-by y tengo replicada la información. Es mucho más de 20 teras de información lo que nosotros manejamos hoy, comparado con 0,5 antiguos. Tenemos transacciones, se hacen alrededor de 1.843.000 transacciones. Tenemos que la cantidad de documentos son de 94 millones en nuestras bases de datos. Ninguna base de datos hoy en día maneja esa cantidad de documentos. Nosotros, les mencioné hace un momento, es nuestro gran problema hoy. ¿Por qué? Porque uno dice, los bancos hacen muchas más transacciones, sí es cierto, pero los bancos no archivan o no guardan en sus bases de datos documentos. Nosotros sí. Y esto está creciendo exponencialmente. Hoy en día, nosotros podríamos pensar que la performance de nuestras aplicaciones se está disminuyendo o se está mermando debido al tamaño de nuestras bases de datos y a la cantidad de documentos que almacenamos. Y en todas nuestras investigaciones no hay ninguna otra institución con esta problemática que nosotros tenemos hoy. Cantidad de requerimientos que se nos hacen para los sistemas, estamos hablando de 433.000 requerimientos en el tiempo que llevamos de la reforma. Requerimientos pendientes a la fecha, 2.256, mantenciones realizadas a los sistemas en este año que va, 510 mantenciones. Entonces, como para que nos hagamos una idea de la carga o de la gestión que se hace en el Departamento de Informática. El portal del Poder Judicial. Nosotros
nosotros desde septiembre a diciembre del 2010 teníamos 1.282.000 visitas a nuestro portal, que en número de visitas son 3.433.000, porque una persona entra a varias cosas a la vez. Los problemas actuales: tiempos de respuesta de las aplicaciones, administración de la información histórica, visualización de la carpeta digital. Este es uno de los grandes problemas para nuestros jueces. Ellos quieren ver la carpeta digital como se ve el diario La Tercera, las últimas noticias, pero técnicamente no hemos encontrado una solución. Cómo resolver la contingencia es otro de los grandes problemas, manejo administrativo del audio y el cómo relacionarlo con la causa. En esto estamos trabajando ahora. Y la capacitación. Los nuevos desafíos, igual por tiempo, yo creo que debo terminar, pero esta presentación va a quedar disponible para ustedes. En cuanto a los nuevos desafíos, de alguna manera los hemos conversado porque ha sido lo de masificar la firma digital, masificar el ingreso de demandas y extenderlo todo. Esto es bien entretenido. Hoy en día los abogados pueden ingresar demandas en competencia laboral y de familia a través del portal del Poder Judicial. Y el propósito es que para el año 2012 no solamente sea ingreso de demandas, sino también escritos. Y a través del portal solicitar cualquier certificado que requiera. Las causas, la única competencia que no permite ver las causas libremente en el portal es familia, por el tema de la reserva del menor o de la familia como tal. Pero todos los demás se puede acceder sin ningún problema. Y este es el portal del Poder Judicial, para que los invito a que lo conozcan y lo vean cuando tengan tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana María, por la experiencia del Poder Judicial chileno. Y a continuación, apenas la presentación, primero entonces me voy a presentar. Mientras tanto, para los que no me conocen, soy Ricardo Lillo, soy abogado investigador del CEJA y coordinador del área de gestión e información. Y lo que vamos a presentar hoy día, si el control remoto lo permite, es el índice de servicios judiciales en línea, un indicador que hemos venido desarrollando en CEJA y que nos gustaría compartir con usted y, por supuesto, recibir el feedback técnico, porque yo sé que aquí hay mucha gente experta en el área y que sin duda va a poder ser una colaboración importante. Básicamente lo que voy a hablar así, a muy grandes rasgos, de una idea, es los fundamentos que nos llaman a haber construido este indicador. Sí, en verdad, funciona mucho, ¿eh? ¿Para qué hemos desarrollado este índice? ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir? Y básicamente contarles a muy grandes rasgos la estructura por temas de tiempo, y además, de todas maneras, la metodología es abierta, así que después lo van a poder ver. Bueno, para partir, ¿cuáles son los fundamentos de este indicador que hemos estado trabajando en CEJA? Básicamente lo encontramos en el concepto de gobierno electrónico. ¿Ok? ¿Qué es el gobierno electrónico? Es un fenómeno de evolución en la utilización de tecnología de la información y las comunicaciones, especialmente Internet y las plataformas web, por parte especialmente de los poderes ejecutivos muchas veces, para entregar información y servicio a los ciudadanos. De hecho, Naciones Unidas lo ha definido señalando que el gobierno electrónico busca volver la interacción entre el gobierno y los ciudadanos, entre el gobierno y las empresas privadas, y con otras agencias públicas más amistosa, conveniente, transparente y económica. Para entender un poco lo que es este fenómeno del gobierno electrónico, más allá de los conceptos, creo que es conveniente, poner un ejemplo. Para nuestro ejemplo, quisimos utilizar un ciudadano común y corriente, con un trámite particular. Por ejemplo, la necesidad de declarar sus impuestos. ¿Qué tenía que hacer Homero Simpson, en este caso, antiguamente o antes de esta evolución del uso de tecnología? Básicamente, primero contratar a un señor como ese, un contador para los que no ven bien, llenar un formulario extenso como ese y posteriormente hacer una fila como esa que se fue,
Y hoy en día es mucho más simple, basta que Homero Simpson entre y ingrese, en el caso chileno, y se lo explico a nuestros amigos extranjeros, el sitio web del Servicio de Impuestos Internos en Chile y hacer todo por internet con un par de clics. De hecho, hasta el servicio hasta te hace una propuesta de declaración de impuestos. O sea, ese ejemplo creo que ilustra bastante bien de lo que estamos hablando. Luego, algunas características muy generales del gobierno electrónico. En primer lugar, nace a fines de los 90, como fenómeno de incorporación de tecnología dentro de los servicios que entrega el Estado a los ciudadanos para apoyar esta entrega de los servicios, y surge o a partir del movimiento privado, especialmente del comercio electrónico, que empezó utilizando tecnologías para brindar servicios de manera previa. Ha tenido una gran expansión a nivel mundial, principalmente por la disminución de costos de infraestructura tecnológica, la aparición de fenómenos como las redes sociales, etc. Y básicamente refleja el aprovechamiento de la tecnología para brindar servicios 24 horas del día, 7 días de la semana. Algo que es muy interesante destacar de este fenómeno, o del concepto de gobierno electrónico, es que lo que se promueve, ahí sí, no es una mera renovación de equipamiento tecnológico, cambiar de año a año el computador, sino que lo que se promueve es una verdadera transformación del Estado y sus procesos, colocar el foco en la ciudadanía y utilizar las herramientas tecnológicas como una forma real y concreta de poner el foco en el ciudadano. En ese sentido, el gobierno electrónico no es un fin en sí mismo, es instrumental y requiere la revisión y el rediseño de los procesos. Y eso es lo que buscamos destacar. Por último, otra característica esencial es que lo que se busca a través de esto es potenciar al ciudadano, dándole mayor acceso a la información en el contexto de la era del conocimiento, ¿no? Y de esa manera fomentar una democracia deliberativa a través de mecanismos de participación con herramientas tecnológicas. Dicho eso, actualmente hay distintas mediciones del estado de avance del gobierno electrónico. La más relevante es una que hace Naciones Unidas a través de su Global E-Government Readiness Index, el cual tiene la gracia de que se basa en un modelo ascendente de 4 estados de desarrollo de gobierno electrónico y los clasifica entonces con características dentro de cada uno de estos estadios de avance, dependiendo del nivel de presencia en línea del Estado y de los servicios que son entregados a los ciudadanos. La primera etapa que aparece ahí en la base de la pirámide, que es la etapa emergente, básicamente en esta etapa los sitios web gubernamentales presentan información que es muy básica, de manera totalmente unilateral, y básicamente lo que suelen contener estos sitios web es información básica institucional, regulaciones, leyes vinculadas, documentos archivados, enlaces a otras, puede que tenga enlaces a otras agencias gubernamentales y en general información archivada. Funciona básicamente como repositorios de información hacia los ciudadanos en una vía unidireccional. El segundo nivel, que es el nivel mejorado, ya tiene primero un diseño tecnológico y capacidades del sitio web bastante más avanzadas. Son sitios que usualmente tienen multimedia, audio, video, etc. Algunos servicios básicos, por ejemplo, descargar formularios que luego uno va a poder tramitar de manera presencial. La comunicación es mejorada y hay una incipiente comunicación de 2 vías. Además, son en general sitios que son multilingüaje. La tercera etapa, que es la etapa transaccional, ya es posible ver una interacción entre 2 vías entre el ciudadano y su gobierno. Da la opción de, por ejemplo, que les colocaba yo, de declarar impuestos, pagar los impuestos a través de transacciones seguras, por ejemplo, tarjeta de crédito, y hacer otras, por ejemplo, solicitudes de renovación de licencias de conducir, certificados de nacimiento, etc. Y lo interesante es que es 24 horas del día, las 7 días de la semana. Además, hay otras formas ya de participación ciudadana, por ejemplo, votar, participar de algunas otras instancias de participación. Y por último, el estadio de avance más avanzado, que es el nivel conectado,
ya representa el nivel más sofisticado de gobierno electrónico y puede ser caracterizado como la integración de la interacción, o sea, del ciudadano hacia su gobierno con las demás instituciones que lo conforman, etcétera. Y se caracteriza, por ejemplo, y es algo que se puede constatar en distintos sitios web, por ejemplo, USA.gov o el sitio web de gobierno electrónico de Gran Bretaña, es el uso de portales de ventanilla única. O sea, un portal en que el ciudadano ingresa y es independiente es un sitio web que es independiente de las instituciones. Es un portal de servicio. Por lo tanto, el ciudadano puede desde pedir certificado hasta hacer trámites judiciales, por ejemplo. Por eso es la etapa de evolución más integrada. Tiene un diálogo abierto de 2 vías, hay un back office que es integrado por lo tanto, y además hay herramientas importantes de participación democrática. Luego de eso, ¿cómo nosotros planteamos hablar de gobierno electrónico al sector justicia? Eso es lo que se puede denominar como la e-justicia, y es justamente el promover, a ver si me ayuda esto, la relación entre la justicia y la ciudadanía, entre las instituciones del sector justicia, entre las instituciones del sector justicia y de otras instituciones gubernamentales, y así como con el mundo privado, hacer una relación que sea más fluida, más transparente, más eficiente y con un marcado énfasis en universalizar el acceso y la entrega de servicios. Luego, ¿cuáles son los desafíos que esta e-justicia lleva para el sector judicial, ¿no? Los principales desafíos son utilizar justamente las tecnologías para lograr colocar un mayor foco en los ciudadanos, pasar de los usuarios directos, por ejemplo, pasar de la consideración del abogado litigante a realmente las necesidades del ciudadano. Poner el foco entonces en la ciudadanía. En relación a ello, fomentar la participación ciudadana, inclusive en el sector judicial, en aquellos espacios que por supuesto corresponda, y esto en el contexto, como lo he señalado con anterioridad, en el contexto de la era del conocimiento, digamos, en que son ciudadanos mucho más empoderados, mucho más exigentes de las instituciones, del Estado. Luego, también fomentar los estándares de transparencia, rendición de cuentas, eliminar las barreras de acceso a la justicia y, en general, hacer un servicio judicial más eficiente y vinculado con esto, hacer la interrelación entre las instituciones, como lo comentaba antes, más eficiente. ¿Cuáles son las principales dificultades, digamos, que presenta el sector justicia para incorporar estos conceptos que venimos conversando? Una de las grandes dificultades, y la principal diría yo, si me ayudas, ahí está, es una visión, diría yo, tradicional del sector justicia, en que los objetivos que se plantea el sector suelen ser objetivos generales, carentes de una posibilidad real de la medición de su cumplimiento. Por ejemplo, son objetivos que son sumamente valiosos en sí mismos, pero que son abstractos y muy difícil de medir en cuanto a su cumplimiento. Y eso los desconecta muchas veces de variables sociales más concretas que sí son medibles, por ejemplo. Por ejemplo, la seguridad. Luego, vinculado a lo anterior, una consideración de la independencia, esta visión tradicional, una visión muy fuerte de la independencia, que con mucha razón ha tratado de protegerse de factores externos, pero el problema ha sido que esta visión se ha traspasado incluso a otros elementos, más bien, por ejemplo, de organización interna e incluso de gestión y de administración. Y eso, lo que hemos podido ir identificando, que en el sector justicia lleva a un cierto aislacionismo, digamos, y a una resistencia a los proyectos de innovación, que eso es típico del sector, pero, y que entonces ahí encontramos un tema y una oportunidad a la vez para entonces poder incorporar estos conceptos de la injusticia. ¿Cuál es el gran riesgo de esta visión? Digamos? Es que y a la vez, ¿por qué debiéramos conectar entonces o fomentar esta conexión con el ciudadano? Es que justamente el gran riesgo es la delegitimación del sistema.
ya sea por la falta de participación democrática, pero yendo más allá de eso, por la eficiencia del servicio, por la rendición de cuentas, por los estándares de transparencia. Por ello es tan importante. Luego, a pesar de esto, y yo diría que estos conceptos que estoy hablando aquí no son nuevos para el sector justicia y diría yo en la región. Ahí sí. Ahí está. Y, perdón. Los países, de hecho, de la región han venido avanzando significativamente en algunos de estos tópicos. Principalmente podemos ver esto en los estándares de transparencia activa. Para los que conozcan y para los que no se los presento, el índice de accesibilidad a la información judicial en Internet de CEJA, a nosotros, que es un indicador que existe desde el año 2004, nos ha permitido venir evaluando el aumento de la información que poderes judiciales y ministerios públicos han venido poniendo a disposición a través de sus sitios web. De hecho, si nosotros vemos el gráfico que antes había adelantado, saben muy pequeñitos los distintos países de la región, pero podemos ver el color naranjo que representa la primera versión de la aplicación del índice del año 2004 versus a la última versión aplicada, que fue la sexta versión de este índice de accesibilidad en color gris. Vemos que la mayoría de los países han aumentado significativamente la cantidad de información que están colocando a disposición de los usuarios. De hecho, en algunos casos es sorprendente el avance. Pero ahora, ¿qué estamos midiendo con este índice actual? El índice de accesibilidad a la información judicial e Internet. Lo que nosotros estamos midiendo es básicamente existencia de información. Información que en su momento se consideró básica y esencial que estuvieran en los sitios web de estas dos instituciones en particular, poderes judiciales y ministerios públicos de la región. ¿Y cuál era esta información? Es lo que se consideraron como estándares mínimos en materia de transparencia activa y que representa lo que nos podríamos llamar, y que como se lo describí antes, el estado emergente de gobierno electrónico. Como ya les había contado, este índice ya está en su séptima versión. Ahora, ¿por qué necesitamos un nuevo indicador? Pasar de este índice que yo les cuento de accesibilidad a la información judicial en Internet a un verdadero índice de servicios judiciales en línea. Primero, es la necesidad de tener una visión de conjunto, o sea, pasar de evaluar instituciones consideradas de forma aislada, pasar a medir la respuesta del sistema en su conjunto. Además, promover un cambio en la forma en que las instituciones del sector se relacionan con el ciudadano, promover un back office integrado, y todo esto a través ya sea de mejorar el acceso a la información, de pasar de los conceptos simplemente de rendición de cuentas a la consideración del ciudadano, inclusive más allá del usuario técnico. Y mejorar la manera en que se entregan entonces los servicios judiciales. Además, si pensamos en el usuario, y esta es la gran diferencia del ciudadano con el usuario técnico, si pensamos en el ciudadano, no solamente debemos velar que haya información que esté disponible en los sitios web, sino que es sumamente importante ver la calidad de la interfaz, o sea, del sitio web, en la manera en que es presentada la información o el contenido. Eso es algo que se puede apreciar habitualmente, de hecho, en los sitios web del sector, que muchas veces es un lenguaje muy típico para nosotros los abogados, pero que en general para los ciudadanos se escapa, ¿no? Y además vemos la necesidad de promover un proceso de automejora de las instituciones. ¿Y cómo vemos eso? Es a través de una metodología de medición de este nuevo indicador absolutamente abierta, disponible para las instituciones, de manera que la puedan utilizar, de manera que puedan ir enfocando y volverse un referente a la hora de la inclusión de contenido en los sitios web y de servicios, perdón. Ahora, ¿qué es lo que vamos a medir en este nuevo índice en concreto? Lo que nosotros queremos medir, y en relación a lo que les comentaba antes, es la respuesta del sistema frente a ciertas situaciones concretas, cuya respuesta es la que queremos medir. Y esto lo hacemos a través de elementos secundarios que queremos ver si están presentes en la respuesta del sistema a cada uno de estos casos. Primero, el tiempo de respuesta frente al primer contacto del ciudadano frente a la institución. Queremos evaluar el tipo de respuesta que se entrega, ya sea a través de información o servicios, la utilidad de información y calidad de asistencia al usuario en esas situaciones concretas, y
evaluar, como les comentaba entonces, la calidad de la interfaz y las buenas prácticas tecnológicas. Eso lo queremos hacer a través de 4 indicadores que en el fondo representan estos elementos secundarios. Entonces van a ver para cada una de estas situaciones concretas que vamos a evaluar, un indicador de tiempo de respuesta, un indicador de evolución de servicios web, un indicador de contenido y un indicador de tecnología. Ahora, ¿qué entendemos por estas situaciones concretas? Lo que vamos a entender por estas situaciones concretas se relaciona directamente con el concepto de acceso a la justicia. Si nosotros hablamos del acceso a la justicia desde una perspectiva restringida, es decir, desde la posición de la demanda, nos vamos a encontrar que estas situaciones concretas serían aquellos casos que actualmente reciben atención de tribunales, o por ejemplo, o de las demás instituciones del sector, o de otros mecanismos formales de resolución de conflictos. Es decir, es básicamente la carga del sistema. Pero si nosotros hablamos del acceso a la justicia desde una perspectiva más amplia, eso nos lleva a evaluar la oferta, o sea, poner la visión en la oferta, nos lleva al concepto de asuntos justiciables de prevalencia en la población, o, como ha sido llamado por la literatura experta en el área, problemas justiciables. ¿Qué son estos problemas justiciables? Es lo que nos permite poner... Ups. Perdón. Ahí sí. Es lo que nos permite poner el foco en la demanda. Estos problemas justiciables son problema común y corriente que tiene un aspecto legal, sin importar si es que esa persona que sufre ese problema está al tanto de ese aspecto legal y sin importar si ya ha recurrido a las instituciones del sistema. Y una de las características de estos problemas justiciables es que el proceso judicial es una de las maneras de solucionar esos conflictos, cuando sin duda adquieren cierto nivel, ¿no? Pero es una de ellas, y no necesariamente la mejor, pero sin duda la más indispensable. O sea, por ejemplo, en muchos de estos casos la utilidad de Internet y de servicios que pueden ser prestados puede ser muy alta, porque estos son situaciones como son problemas justiciables que muchas veces aún no ingresan al sistema, muchas veces pueden ser resueltos simplemente dándole orientación al ciudadano. A eso es lo que me refiero. No se busca reemplazar el servicio por antonomasia del sector justicia porque creemos que es indispensable. Luego, habiendo dicho eso, ¿cuál es la estructura del índice y específicamente cuáles son estos problemas justiciables que nosotros vamos a tomar en consideración o pretendemos tomar en consideración para la aplicación de este índice? Básicamente son 4, porque ustedes comprenderán que si abarcamos todos los problemas justiciables de prevalencia en la población tendríamos un monstruo de este porte. Entonces hemos tomado estos 4 problemas justiciables en concreto, que son bienes y servicios defectuosos, casos de consumidor, el tema de mantención de los hijos, básicamente alimentos en materia de familia, temas de cobro y deudas de dinero en materia civil, y el tema de pagos de salario y otras prestaciones laborales en materia laboral. Ahora, ¿por qué hemos tomado en consideración estos 4 problemas justiciables y no otros? Sin duda, primero, nos hemos basado en distintos aspectos y, en primer lugar, tratamos de que estos estudios sean representativos de necesidades legales, no expresadas necesariamente, y que representan distintas materias. Obviamente tratamos de que no se repitieran las categorías de materia porque la idea era hacerlo lo más amplio posible. Luego nos hemos basado en algunos estudios de necesidades legales insatisfechas que se han realizado especialmente en esos países que aparecen ahí, Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, Utah. En Santiago de Chile también se hizo un estudio que no es específicamente sobre esto, pero que recoge opinión ciudadana al respecto. Y la gracia de estos estudios y por qué los tomamos en consideración es que estos estudios clasifican a los problemas justiciables de prevalencia en la población dentro de aquellos que se presentan con mayor frecuencia primero entre ciudadanos, pero además consultan respecto a las consideraciones de la importancia de estos problemas. O sea, le preguntan a la gente cuán importante es su problema. Y eso es sumamente importante. Entonces, estos 4 problemas justiciables, en un primer sentido, reflejan un poco lo que muestran estos estudios. Pero además hicimos una cruza, porque uno puede decir, bueno, estos son estudios que no son aplicados a la realidad local, ¿no? Pero lo que hemos hecho de manera de corregir este posible efecto es comparar estos problemas justiciables que eran clasificados como los más importantes y como los más recurrentes entre estos estudios con la carga del sistema. Y efectivamente, si uno ve la carga del sistema
al menos yo he revisado algunos casos de Chile y también estuve revisando algunos casos de Costa Rica, uno puede ver que, por ejemplo, dentro de las distintas materias, el tema de alimento y de pensión alimenticia tiene un ingreso total sumamente alto. Por ejemplo, en el caso chileno, el año 2009, del total de casos ingresados a tribunales de familia, alimento tenía más del 30% del total, mayor a violencia intrafamiliar, que tenía un 20%, y a causa de anulación, separación y divorcio, que tenían un 12,34%. Así, por ejemplo, las causas de cobro, especialmente de pagarés, por ejemplo, en materia civil, representan aproximadamente el 60% de la carga de juzgados civiles. En la jurisdicción laboral, el cobro por el pago de remuneraciones, hora extra, descanso, etcétera, concentran prácticamente también el 60% de la carga del sistema. Eso en el caso chileno. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, tienen tribunales de familia, y aquí Katia me puede ayudar también, pero también tienen tribunales especiales para pensión alimenticia. Y la carga aproximada del año 2009 de tribunales de familia en Costa Rica fue de 24.000 y los tribunales de pensión alimenticia fueron 23.000. Entonces uno puede ver también la correlación entre estos problemas justiciables y la carga del sistema, porque obviamente nuestro foco de apoyo son las instituciones del sector justicia. De todas maneras, estos problemas justiciables, la idea es poder validarlos, sin duda, la idea es validarlo junto a usted y tener un proceso de validación. Y bueno, ¿y de qué nos sirven estos problemas justiciables? Estos son los que van a determinar los sitios web a ser evaluados, tanto y que van a ser aquellos que pertenecen a las instituciones que intervienen directamente en la resolución de estos problemas justiciables. Y además van a determinar el enfoque que tiene cada indicador, porque yo sé que esto es complejo. La idea es que haya un indicador para cada uno de estos 4 problemas justiciables, ¿ok? Lo cual nos va a dar una ponderación, por supuesto, y un indicador final. Y esto es lo que les trato de explicar a continuación. Un indicador de servicios judiciales en línea para cada uno de esos problemas justiciables en concreto, cada uno con distintos indicadores. ¿Cuánto tiempo llevo? Un indicador de tiempo de respuesta, el cual busca medir, como el mismo concepto lo dice, el tiempo de demora entre un primer contacto entre el ciudadano y el servicio judicial asociado a la resolución de ese caso en concreto. Ahora, primer contacto me refiero, o más bien, no supone la resolución, sino es un primer contacto con la institución. Luego hay un indicador de evolución de servicios web que se basa en lo que yo les contaba, estas distintas etapas de desarrollo con electrónico de Naciones Unidas, solo que nosotros hemos hecho una relectura aplicada a los sitios web de las instituciones del sector justicia, porque por supuesto no siempre calza, ¿no? Y luego hay un indicador de contenido que lo que busca es establecer un indicador de la utilidad de información o la utilidad del contenido que se está poniendo a disposición del ciudadano, con contenidos mínimos y específicos relacionados a cada caso de estudio. Y cada uno de estos indicadores, por lo tanto, tiene subindicadores, que son los que aparecen ahí, y que le estaba contando un poco. Por ejemplo, el indicador de contenido tiene un subindicador de utilidad, de asistencia al usuario, de información de apoyo al ciudadano. Y luego, como yo les contaba que es sumamente importante considerar la calidad tecnológica de la interfaz del sitio web, se consulta la manera de acceso al sitio web, se consulta sobre estándares de usabilidad y accesibilidad, y se aplica los estándares de la W3C respecto a consideraciones de accesibilidad. Todo lo cual, entonces, cada uno de estos indicadores además tiene variables que son aplicados por un checklist, digamos, es una aplicación binaria. Cada uno de estos subindicadores tiene una ramificación más allá, que por motivo de tiempo no quiero entrar, pero que de todas maneras va a estar disponible y lo van a poder ver para validar la metodología. Básicamente eso es lo que les quería contar. Y, ¿cómo se calcula este indicador de servicios judiciales? Hay un indicador entonces por caso. Cada uno de estos indicadores tiene una ponderación que hemos hecho en consideración de la importancia que le dimos a cada uno de esos indicadores. Son sumamente similares. Y el indicador final, entonces, va a ser la ponderación, no la suma, de cada uno de esos 4 casos, que va a dar un indicador final. ¿Y cuál es la gracia, queremos nosotros, de tener un cálculo de esta manera? Primero es que nos va a permitir tener un indicador final que va a permitir comparar entre los países a número grosso modo, digamos, pero además nos va a permitir hacer un análisis de comportamiento para cada caso en particular. Y dentro de cada caso en particular podemos hacer un análisis aún más específico, que es los indicadores que componen cada uno, o ver cómo se comporta para cada uno de los casos los distintos indicadores.
Así que eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado más o menos claro. Bueno, y a continuación vamos a hacer una ronda de preguntas. Yo las voy a ir anotando, de todas maneras, tanto para mí como para Ana María. Vamos a pasar un micrófono. Aquí está. Así que yo les pediría tal vez que nos pudiéramos presentar para que nos vayamos conociendo y para quién va dirigida la pregunta, y vamos a recoger primero unas 3 preguntas, volvemos a la mesa y ahí vamos de nuevo, ¿ok? Entonces, está absolutamente abierta la palabra para quien quiera preguntar a cualquiera de nosotros. Por ahí. Buenos días, mi nombre es Rosemary Cornejo del Banco Mundial. Felicitarlos por la presentación. Este es un tema que se encuentra en la mesa de muchos sistemas de justicia de los países de la región, en discusión, en debate, buscando soluciones. Tenía una pregunta, ¿no? La parte de la interoperabilidad, creo, es un poco el siguiente paso, ¿no? Porque como ustedes bien dijeron, todos estos años hemos estado trabajando en incorporar nuevas tecnologías que faciliten el acceso al ciudadano. Pero ¿cómo han tenido alguna estrategia para manejar el tema de la interoperabilidad entre las instituciones, dado que más de una institución participa para poder completar el proceso, ¿no? O sea, digamos, cada uno toma una partecita del proceso y, bueno, pero toda esta información en conjunto es la que requiere el ciudadano. Entonces, ¿cómo es que han tomado la estrategia? ¿Han tenido algún tipo de coordinación previa? ¿Han tomado políticas comunes? ¿No? Porque, por ejemplo, en España hemos estado tomando conocimiento, nos hemos estado informando y allá han tenido un proceso largo de maduración para poder tener esta interoperabilidad ya más madura y con instrumentos normativos comunes a más de una institución del sector justicia, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo ustedes lo han pensado hacer? Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Opazo, trabajo en el Poder Judicial en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Mi pregunta es para Ana María. Tú contaste que lo que distinguía a los sistemas de tramitación de los sistemas de registro o de seguimiento era la existencia de la definición de un workflow, esencialmente la definición de cuál es el flujo propio de cada competencia, de manera que después todo el resto de las actuaciones que se integran en el sistema informático tengan relación con la realidad del proceso al que están siguiendo. Ese trabajo necesariamente tiene que ser interdisciplinario, requiere de personas que conozcan el procedimiento desde el punto de vista legal, pero para que eso se pueda adaptar a un sistema informático requiere de personas que conozcan herramientas de gestión y herramientas de seguimiento de flujos. Y ese pareciera ser el núcleo del aporte que un sistema informático puede prestarle a la ciudadanía, tanto a los usuarios como a los operadores de los sistemas judiciales. Me da la impresión de que ese sería el aspecto en el que más nos podrían aportar o podría aportar tu experiencia a las demás personas que están aquí de otros países sobre todo. Entonces lo que te quería pedir es si nos podías compartir un poco si acaso ustedes han desarrollado una metodología para hacer ese trabajo de identificación de los flujos y transformarlo después en un flujo para el sistema informático. Eso es. Por aquí tenemos otra, Natalia. No, gracias. Gracias. Mi nombre es Patricio Aguilar Paulsen, yo soy el presidente de la Asociación Gremial de los Profesionales del Poder Judicial, que son administradores, jefes de unidad y profesionales titulados. Mi pregunta en realidad va a partir con un pequeño comentario. Me pareció extraordinaria la presentación tanto del ministro supremo Sergio Muñoz y don Cristian Riego en relación a los conceptos vertidos de la administración moderna. Primero porque nosotros somos obviamente los que estamos en la gestión y en la ejecución, pero escuchar sobre gestión, planificación estratégica, rentabilidad de la inversión en el sector público, el control, logro de objetivo, tablero, control,
extraordinario. Para nosotros esto es obviamente muy importante porque estamos en este hacer diario. Y en particular de la presentación del señor Riego, que dice sobre la transformación de la reforma, en particular la penal, que es donde nosotros inicialmente partimos, también aportando lo nuestro, con el desafío del acceso y la incorporación a las tecnologías. Entonces la pregunta para el panel, a ustedes, porque hubiese esperado poderles preguntar, digamos, a estas dos personas anteriormente, pero en representación de ellos ustedes, quisiera que me pudiesen aclarar un poco el concepto de la concentración y la centralización en tareas y funciones versus las estructuras informáticas que hablan de, obviamente, aquello, porque buscan tener unidades centralizadas en los sistemas informáticos, pero la tendencia, obviamente, la tendencia de la administración moderna, a desconcentrar y a descentralizar, con el objeto de poder llegar mejor al usuario, mejor a la atención final, que es este objeto que se habla de la planificación estratégica, cuál es el foco final, de poder llegar mejor a los usuarios. Entonces, hoy día nosotros vemos que las estructuras informáticas se centralizan, lo cual está bien, porque eso permite, ¿no es cierto?, eficiencia de los procesos. Pero cuando estamos hablando de los usuarios y de las personas, entonces estamos hablando ahí que tienen que ser las personas que atienden a las personas. Porque realmente yo sinceramente creo que cuando uno escucha una grabación al otro lado no es lo mismo, y hay estudios que demuestran aquello, que cuando es atendido por una persona directamente. Entonces el desafío está ahí. Yo quisiera que pudieran aclararme un poco esta parte de los esfuerzos que tienen que hacer los poderes judiciales en atención a descentralizar y desconcentrar. ¿Alguien más o pasamos directamente? Buenos días, mi nombre es Ezio Rubín, soy especialista en tecnología de información, trabajo en un proyecto justamente de mejora de servicios de justicia en Perú. Tenía dos preguntas para Ana María, ¿no? Una relacionada que todo este tema de gestión de procesos, con los avances que han tenido ustedes, obviamente asumo que ya los procesos tienen un mejor control y el ciudadano puede tener, digamos, en cualquier momento información de cómo van sus procesos, ¿no? Pero hay un tema interno, digamos, ¿no? Los procesos judiciales dependen, para que sean resueltos, fundamentalmente del conocimiento, el expertise o las capacidades que tienen las personas que participan en cada una de estas actividades que forman un workflow, ¿no? Entonces, muchas veces las entidades tienen bastantes limitaciones para capacitar a su personal, ¿no? Y es poco probable que Justicia tenga presupuestos suficientes como para que capacite permanentemente a su personal, ¿no? Entonces, la consulta era, ¿qué tanto este desarrollo tecnológico que ha tenido el sistema judicial de Chile ha incluido aspectos de gestión de conocimiento, ¿no? Lo clásico es, por ejemplo, de que los jueces de provincias que están más alejados, cuando se le presentan un caso determinado, comienzan a hacer una evaluación de jurisprudencia, antecedentes, y hacen un trabajo que realmente puede ser innecesario si se tuviera un repositorio de información, de datos bien clasificado. En otras palabras, se gestionara el conocimiento, ¿no? De tal manera que con una herramienta el juez que está en provincias pudiese acceder a todas las referencias de casos parecidos y pudiese tener información sobre doctrina o temas legales asociados al caso que quiere resolver, ¿no? Entonces, yo pienso que una oportunidad muy interesante dentro de los sistemas de justicia es implementar, pues, mecanismos o sistemas de gestión de conocimiento, ¿no? Entonces, la consulta sería, ¿qué tanto se ha avanzado o se ha implementado este tipo de sistemas en Chile, ¿no? Por otro lado, el tema de plataforma, ¿no? Si bien es cierto, las reformas judiciales en sus distintos momentos, por ejemplo, en Perú estamos con la reforma judicial penal, a raíz justamente del impulso que se da por el tema de implementación de un nuevo código, generalmente hay cierta apertura a que se entreguen presupuestos adicionales para esa implementación, ¿no? Entonces, eso motiva que, por ejemplo, se puedan sustentar proyectos de mejoras en sistemas de información, plataforma tecnológica, ¿no? Pero son temas coyunturales, ¿no? O sea, que pasado el tiempo, pasado, digamos, el impulso inicial que se da al tema,
ya no existen esos recursos. Entonces, la pregunta es la siguiente, entonces, ¿cómo hacer que estos proyectos que son interesantes puedan tener sostenibilidad, ¿no? Porque, claro, hoy día se invierte, se tiene un enorme data center, pero a la larga eso no resulta suficiente, ya que pues, si hoy se tienen 20 terabytes, dentro de unos 10 años serán 50, y ya la plataforma actual es insuficiente. Entonces, la consulta es si realmente no deberíamos apostar los sistemas de justicia un poco a la par con lo que sucede en el mundo privado, a esquemas de computación en nube, ¿no? O sea, utilizar servicios y ya no comprar fierro que se vuelve obsoleto, o comprar software que requiere nuevos licenciamientos, nuevos mantenimientos que pagar, que a veces el sistema público no tiene las capacidades de recursos como para seguir retroalimentando esto y permanecer actualizado, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que básicamente las preguntas son más dirigidas a ti, así que te paso el... Bueno, le respondo primero a Rosemary. A ver, el tema de la interoperabilidad no es fácil. Yo cuento como experiencia cuando partimos con la reforma procesal penal en Santiago, era la quinta etapa, fue en el año 2005 y había partido en el 2000, que se generó una mesa de trabajo donde trabajó Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Gendarmería, Carabineros de Chile, el Ministerio de Justicia, nosotros, el Poder Judicial, y esta mesa perseguía de alguna manera esta interoperabilidad. No me voy a enfocar solo al tema tecnológico, porque yo creo que la interoperabilidad es transversal. En aquella oportunidad era optimizar los recursos, se generaban coyunturas y cuellos de botellas en los procesos que se tenían que establecer me voy al tema puntual de los controles de detención. Para trasladar los imputados, para recepcionar los imputados, para que los defensores pudiesen verlo, se generó el famoso Centro de Control de Detención, de ahí nació el Centro de Control de Detención de esta mesa de trabajo, y posteriormente, y esto ha operado y ha funcionado de esa manera, y nosotros a nivel de sistema lo que hemos hecho ha sido prestarle servicio a las otras unidades. Gendarmería ve toda la agenda de imputados a través de nuestro sistema, pero ha sido como la forma, Defensoría Penal Pública, para ver la agenda de las audiencias que hay, entra en nuestro sistema, Ministerio Público no entra, sino que nosotros le entregamos la información, y ha sido como la forma de trabajar. Hablo del año 2005. Posteriormente, con cada institución de manera aislada se han ido generando lo que son los autos acordados firmados entre las instituciones. Por lo general han sido dos instituciones, o sea, bilateral, una institución con nosotros, pero hoy en día nosotros tenemos alrededor de unos 20, 25 autos acordados firmados con instituciones, donde lo que se hace es justamente llegar a convenios o acuerdos para que la información navegue de manera transparente dentro de los sistemas, que no haya manipulación, que no haya intervención humana en el manejo de la información. Para esto, una de las cosas que se ha hecho es como estandarizar nuestros modelos de datos en cuanto a información de tabla. Pero más que eso, la verdad es que no se ha trascendido. Una de las apuestas del Poder Judicial es tener un sistema único para todas las instituciones. Y creo que a medida que hemos hecho estos convenios o estos acuerdos o estos autos acordados, hemos logrado avances, pero nos falta un camino largo. Es un camino largo. En ese camino estamos. Pero yo creo que la apuesta del Poder Judicial es justamente esa, es que sea un sistema único para toda la parte de justicia. Al final, ¿dónde nacen las causas? En el Poder Judicial. Entonces, de ahí debería emanar toda la información. Por ejemplo, hoy en día nosotros le entregamos mucha información a otras instituciones, pero el origen de la información es justamente el Poder Judicial. Entonces, creemos que si la fuente es esta debería entregarle a todas las instituciones. Ahora pasa por un tema de tiempo y presupuesto, obviamente, pero hacia allá es la tendencia. ¿Sí?
Gracias. Felipe Opaso. Felipe Opaso, por aquí, sí. Bueno, te cuento que esto ha sido el implementar los sistemas o definir los sistemas. No ha sido un proceso fácil. Partimos en el año 99 cuando surgió la reforma y partía en el año 2000 en los sistemas de tramitación de causa para los juzgados penales. La verdad es que en ese momento se hizo una comisión de trabajo y esta comisión estaba conformada por ministros de la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, jueces del crimen en aquella época y personas del poder, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. ¿Y cuál fue la experiencia? La experiencia fue que esta mesa interdisciplinaria opinaba con respecto a la ley que estaba siendo aprobada, porque ni siquiera había sido aprobada, estaba siendo aprobada. Fue un imaginarse o suponerse o pensar en cómo iba a operar uno de estos tribunales, porque en realidad no había nada. Y fue un error bastante grande, porque un año después estábamos haciendo el rediseño del sistema de tramitación de causas. Para los que vivimos esa experiencia y nos acordamos, fue empezar de cero, volver a hacer el sistema de tramitación. Y la verdad es que la experiencia fue bastante valiosa porque fue después la cama para todo lo que vino. Y en ese momento lo que se hizo fue afinar mucho lo que era la parte, lo que realmente traía la reforma, porque la reforma no era solamente este workflow para litigar. Traía administradores de tribunales que no existían antes, traía jefe de unidad de causa, jefe de unidad de servicios. Entonces era tener una visión de un tribunal que era una empresa. Ese fue como al final, la esencia del verdadero cambio de la reforma penal, o sea, de las reformas en general. Era estructurar un tribunal como una empresa. Antiguamente, si uno va a los tribunales antiguos, el juez era dueño, amo y señor del universo. Y aquí, en esta reforma, le dicen al juez, usted es dueño, amo y señor de la ley, pero su casa la va a administrar otra persona. Y aprender eso y pensar que en la comisión estaban ministros de Corte Suprema, de Corte de Apelaciones y jueces del antiguo sistema, quebrar esto fue difícil y creo que fue el avance más grande que se tuvo, y cuando esto se logró pudimos sacar un sistema que realmente le prestara apoyo a esa parte administrativa que traían los tribunales. Y ese fue como el mayor valor agregado que tuvo equivocarnos. Fue aprender con error, pero se aprendió, y hoy en día yo te diría que las comisiones de trabajo que se han establecido, formado, se establecen con metodologías de trabajo. Nosotros manejamos mucho los casos de uso, que es para imaginarnos justamente cómo operan los tribunales, pensar en las formas de trabajar, pensar en cómo debería ser el workflow, analizar esa situación, y con los casos de uso, que es la metodología que se utiliza, es la que nos ha llevado hoy en día a los casos de éxitos que hemos tenido y la que nos ha garantizado un sistema que al momento de partir ya no es que tengamos que deshacer el sistema completo y partir de cero, sino que se le hacen ajustes o mejoras porque ninguna competencia es igual a otra. Y entonces al final esto fue la metodología que hemos utilizado, que en el mundo informático es como bastante conocida, que son todo lo que es casos de uso, pero ese ha sido como en realidad nuestra metodología de trabajo, y una comisión interdisciplinaria. En las primeras, por ejemplo, no participaron funcionarios. En las segundas y en las que han habido a partir de ese momento, participan funcionarios de los tribunales. Y eso también es un valor agregado bastante considerable. Pero lo otro, que es lo importante, es que estas comisiones no acaban cuando el sistema o el tribunal se implementa, sino que siguen hasta que, no sé, hasta que algún día se acabarán, pero se acabarán cuando se acaben los tribunales, pero son comisiones que siguen trabajando permanentemente con nosotros. Ellos son los que definen las prioridades, los que analizan el requerimiento, los que establecen si se debe o no se debe hacer. Yo simplemente, o el Departamento de Informática simplemente es el área que gestiona, pero no definimos nada, absolutamente nada. Si mucho recomendamos, sugerimos, planteamos, exponemos, porque al final somos transversales a todos los sistemas y podemos contar las experiencias que han habido en otros, pero no tomamos definiciones. O sea, nosotros las tomamos, no las hacemos. Eso es como lo que puedo contar de nuestra experiencia.
Bueno, la verdad que estamos muy cortitos de tiempo. Te pediría si de repente puedes tomar una más. De todas maneras vamos a estar todo el día, así que podemos después de todas maneras retomar las preguntas que no queden ahora, pero en honor al tiempo y a respetar su café, que lo está esperando. No sé si podrías hacer como muy rapidito tal vez una más o... No, okay. Mira, Patricio, tú eres de la casa, te voy a dejar después. Voy a atender a Roberto, que es de Perú, en visita. Mira, nosotros con respecto a la gestión del conocimiento, Roberto, la verdad es que hemos hecho muchas cosas y una de ellas es el centro documental. El centro documental lo que hace es jurisprudencia, justamente de todas las resoluciones que se dictan de las sentencias hace jurisprudencia y establece jurisprudencia. Y un proyecto nuevo del año 2011 fue la virtualización de la biblioteca. La biblioteca para nosotros hoy en día es una biblioteca virtual, donde todo lo que son libros, lo que son normas, lo que son leyes, están todas digitalizadas y con acceso a todos los funcionarios, jueces y ministros de la Corte del Poder Judicial. ¿En qué consiste? Que tú puedes ver el libro digitalmente en el portal de la intranet. Eso ha sido como los dos grandes logros en el tema de jurisprudencia, pues, de la gestión del conocimiento. Bueno, muchas gracias por la participación, por la atención. Y ahora tenemos un café, 10 minutos más, volvemos a las 11:20. Muchas gracias.